Hola a todos, sobrinos y sobrinas, amantes del misterio y lo paranormal. Yo soy el tío Kazu y el día de hoy les traigo un compilado de historias de terror de Reddit. De niño siempre fui retraído, no era de los que tenía muchos amigos y por lo general jugaba solo. Vivía con mis abuelos, pues mis padres habían fallecido en un accidente de tránsito años antes. La casa era una de esas viviendas de estilo colonial, era muy grande y habían habitaciones que estaban cerradas, con los muebles cubiertos en paños juntando polvo. Ha pertenecido a mi familia por más de un siglo, y aunque ahora es muy antigua para morar, la vamos a ver de vez en cuando. La anécdota que voy a relatar aconteció a mis 8 años. Yo solía no tener espejo en mi habitación, sin ninguna razón aparente. Una tarde pasó un señor vendiendo espejos con marcos de madera. Mi abuela decidió comprarme uno, ya que facilitaría mi arreglo personal cada mañana. Era un espejo de cuerpo entero, con un marco de madera en color negro que podía ajustarse a su inclinación perfectamente. Nunca podría olvidarlo, porque su llegada fue el día en que todo comenzó. Pesadillas comenzaron a aparecer todas las noches sin falta. Comenzaba a despertarme sin razón aparente, bastante alterado. Mi perro le lloraba al espejo y luego intentaba salir corriendo de mi habitación. Me encontraba en un terrible vacío nocturno al despertar, constantemente mirando a la nada. Y en otras ocasiones me encontraba perdido, mirando al espejo fijamente. Una noche, ya a varios meses de la llegada del espejo, me encontraba tranquilamente dormido bajo el frío nocturno, cuando unos golpes en un cristal comenzaron a resonar por la habitación. Mi temor era que proviniera de las ventanas, no sabría qué hacer si así fuera. Cerré los ojos y respiré profundamente intentando concentrarme en el sonido, tratando de distinguir de dónde provenía. Y de pronto me di cuenta, afuera de mis ventanas no había más que silencio y oscuridad. Los cristales de mis claraboyas no eran el nacimiento del sonido, sino algo dentro de la habitación. Simplemente intenté apretar los dientes y no dar la más mínima muestra de que estaba despierto. Solo intentaba dormir de nuevo. Días más tarde le conté a mi abuelo lo que había ocurrido. Él me miró con tristeza en los ojos y me dijo: entonces, sí volvió a suceder otra vez. Esta es la razón del por qué no tenemos espejos en la casa, mi querido niño. Al parecer, el Alzheimer de la abuela era avanzado al no recordar esta premisa. Guardamos el espejo en una de las habitaciones y lo cubrimos con una vieja cobija. Y poco a poco los golpes cesaron con el paso del tiempo. Esto pasó hace mucho tiempo, cuando yo era niño, así que es muy probable que mis memorias estén afectadas por los miedos propios de un infante. Aún así, quizás sea bueno compartirla. La casa de mi fallecida abuela siempre fue un lugar sombrío, ya no solo por una posible carga espiritual, sino que por los problemas que llevaban quienes vivían ahí. Un abuelo con Alzheimer violento y siniestro, una abuela cansada que tenía que hacer de madre, abuela y esposa, una hija madre soltera que se mataba trabajando y una nieta que jamás conoció a su padre y que sufría de acoso en la escuela. En lo que respecta a la vieja casa, debido a toda la historia que tenía a cuestas, albergaba un sinfín de experiencias paranormales, apariciones, voces, empujones en la escalera y una supuesta mujer asesinada que daba origen a todas estas situaciones. Yo, como cualquier niño, le temía con todo mi ser esas cosas, y siempre que visitaba la casa y me quedaba solo salía para el patio y esperaba sentado ahí hasta que alguien llegara. En general nunca viví nada demasiado aterrador, solo las típicas persecuciones auditivas producidas seguramente por mi imaginación. Eso hasta un día en el que me quedé a dormir allí. Me quedé solo durante toda una mañana encerrado en la habitación de mi prima. Ahí la pasé fatal, ya que mientras veía la televisión para evitar pensar, comencé a escuchar como alguien subía las escaleras. Me dio tanto miedo que fui a cerrar el pestillo de la puerta, pero no terminó allí, ya que tras terminar el recorrido de la escalera, empecé a escuchar pasos que iban directamente hacia donde yo estaba. Allí, todos mis traumas y miedos salieron a flote, y me escondí en la cama mientras escuchaba como alguien golpeaba con insistencia la puerta. Pasó un buen rato hasta que finalmente paró. Después llegó mi abuela y pude salir de la pieza cuando ella me fue a ver. No le conté a nadie porque me daba miedo que el espíritu se enojara conmigo. Ahora entiendo que posiblemente lo que pasó fue que al ser una casa pareada, lo que escuché fue al vecino subiendo sus escaleras, pero al ser temprano y no haber casi nada de ruido, lo sentí como si fuera la misma casa. El resto seguramente fue mi mente y el miedo que le tenía a todas las historias que me habían contado. Aún así, mi prima, que es más creyente de estas cosas, me sigue contando experiencias extrañas que sucedieron y suceden en la casa, pero ahí realmente yo no puedo dar testimonio. Cuando éramos niños, salíamos a jugar con mis primos. Todos teníamos entre 5 y 10 años de edad. Jugábamos a las escondidas en el bosque, en el campo de unos tíos cerca de Peyuehue, en Osorno. Resulta que un día uno de ellos encontró un gran tronco hueco de un árbol caído, el cual decidió utilizar para esconderse. Al adentrarse en el largo y ancho tronco y acostumbrar sus ojos en la oscuridad, se dio cuenta que no se encontraba solo. Había allí una especie de ser humanoide, alto, blanco y raquítico, quien procedió a taparle la boca con su mano helada.
y huyó al rato silenciosamente. Luego de mucho tiempo encontramos a mi primo paralizado del miedo y sollozando cerca de donde se escondió. Él nos contó lo que había sucedido. Siempre recuerdo ese momento y realmente no dudo en lo que le ocurrió, por la forma en la que se encontraba y cómo nos lo contó. A inicios del año pasado tuve la oportunidad de impartir unos cursos en el tecnológico de la ciudad de Cerdán. La persona que me buscó para este trabajo me consiguió un hospedaje en un hotel llamado La Fuente. Todo transcurrió de forma normal el día que llegué y el posterior, pero para la tercera noche tuve una experiencia, quiero suponer, de parálisis del sueño, aunque fue muy extraño, de una forma tan realista como si llevara años de conocer la habitación. Vi como alguien o algo que entró en la habitación se dirigió lentamente hacia mi cama, subiendo por mis pies. Lo último que alcancé a hacer mientras estaba sumido en la oscuridad fue girar mi cabeza hacia la izquierda, lleno de pánico y desesperación para encender la luz. Y cuando al fin estuve a punto de apretar el interruptor, desperté. Me quedé profundamente confundido debido a lo realista y vívido del sueño. Al día siguiente se lo conté a los profesores con los que impartí el curso, con quienes para este punto ya había hecho una buena amistad, y lo que me dirían me dejó una extraña sensación de incredulidad y temor. Resulta que según ellos, y de acuerdo a las palabras del trabajador del hotel, ese hotel anteriormente era una hacienda, y se cuenta que un general había encontrado a su mujer con uno de los trabajadores, por lo que en venganza colgó sus cabezas en los barrotes de alguna ventana. Luego de eso me enteraría que en el hotel las cosas se mueven de lugar, las sillas o mecedoras se mueven y se escuchan cosas de noche. Afortunadamente, 2 días después del susto había terminado la semana de cursos y podía regresar a salvo a mi bello estado, dejando atrás esta extraña experiencia. He de mencionar que luego del suceso dormí las 2 noches restantes con las luces encendidas toda la noche y ya no hubo más experiencias extrañas. La casa de mi abuelo tiene algo. Varias veces hemos escuchado pasos en el techo, alguien limpiándose los pies en la alfombra, puertas azotándose en la noche. Recuerdo una noche en la que estuvimos todos mis primos en el antiguo cuarto de mis tías y mi mamá. Nos despertamos alrededor de las 2 o 3 de la mañana. Nos despertó el sonido de alguien arrastrando los pies en la alfombra del cuarto. Me acuerdo levantarme y ver a uno de mis primos viendo al centro del cuarto, y los otros 3 se estaban levantando cuando el sonido de arrastre pasó a ser de pasos pesados. La puerta estaba cerrada, pero los pasos siguieron el camino hasta la entrada de la casa, y luego oímos cómo se abría y la azotaban. En el caso de mis primas y mis tías, ellas han tenido experiencias más desagradables. Mi mamá estaba trabajando en el despacho de mi abuelo y escuchó pasos detrás de ella, donde había una ventana que daba al patio. Dice que empezó a sentir frío y el monito de la computadora empezó a tener efectos, como cuando le pones un imán. Mi mamá salió corriendo del despacho y nos pidió ver que todo estuviera bien, pero encontramos huellas de alguien descalzo en el lodo del patio, justo enfrente de la ventana. Mis primas nos cuentan que estaban jugando en la computadora cuando empezaron a sentir frío, y el escritorio empezó a sacudirse violentamente, por lo que salieron corriendo asustadas. No encontramos nada, pero el escritorio estaba muy lejos de donde estaba originalmente, y es un mueble muy pesado como para que mis primas pudieran moverlo. Un día casualmente me contó mi abuelo que cuando construyeron la casa encontraron huesos de un adulto chaparro, con partes del tórax como cortados. Él vive en Cholula, Puebla, donde se supone que fue la matanza de Cholula por parte de los españoles. Dice mi abuelo que quizás fue un cholulteca, que murió durante ese periodo y que no supo qué hicieron los trabajadores con los huesos. Probablemente no reportaron el hallazgo para que el gobierno no les expropiara el terreno. Escribo esto más por el sentido de desahogarme, que por el hecho de tratar de asustar a alguien. Yo vengo de una familia que ha pasado por muchos temas sobrenaturales, ya que me comentan que mi abuelo materno hizo un pacto, lo cual terminó provocando que nuestra familia terminara ligada a muchas de estas cosas. En mi caso particular, no me han pasado muchas cosas de forma directa. Por algún motivo, todo este tipo de cosas me eluden, incluso cuando estoy cerca de familiares que sí les ha tocado pasar cosas así. Ellos me regañan cuando pregunto el por qué a mí no me pasa nada de eso, ya que me dicen que no es nada divertido y no es algo con lo que uno deba tratar de jugar. Total, lo único que me ha pasado de forma directa fue en 3 ocasiones, justo cuando apenas era un niño. Lo primero fue lo que me han dicho mis tías, mi mamá y en su momento mis abuelas. Ambas ya no están con nosotros desafortunadamente. A mí me intentaron secuestrar las brujas cuando era un recién nacido. De esos intentos hay 2 específicos que siempre me han causado temor. Por el ¿qué tal si hubiese pasado? La primera fue cuando tenía como 6 meses. En ese entonces, mis papás vivían en casa de mi abuelita paterna, en un cuarto que les habían hecho en la parte trasera de la casa. La casa de mis abuelos era pequeña en aquel entonces, pero el terreno es bastante grande. Lo que pasó en ese momento fue que mi mamá se despertó asustada, porque dice que no me sintió en la cama, ya que solían acostarme en medio de los dos, y empezó a gritar: ¡el niño! ¡Se han llevado al niño! En eso, todos los que estaban en la casa, nunca me han dicho exactamente quiénes eran, salieron corriendo enfrente de la casa y allí estaba yo, a unos 2 metros del portón de enfrente, sin llorar, sin ningún daño, totalmente dormido.
pero me comentan que ya me había orinado y que por eso me dejaron. La segunda ocasión fue cuando tenía como 1 año. En ese entonces mi mamá y mi tía paterna habían ido a visitar a mi abuelita materna, y en lo que mi mamá entraba a dejar todas las cosas, pañalera, carriola y todo eso, mi tía se quedó afuera, y en eso vio a 2 mujeres. A una la describe como muy alta y delgada, de casi 2 metros de alto, y a la otra como más pequeña, tal vez de 1,50 y muy gorda, ambas vestidas totalmente de negro. Estaban bastante alejadas de ella, me dice que al menos a 50 metros, y que le decían: danos al niño, dánoslo, o si no, también sufrirás. Mi tía me dice que tenía mucho miedo y que sentía como la jalaban hacia ella, pero que mi tía se puso a orar a Dios. Cabe destacar que la mayoría de mi familia somos cristianos. Dice que pasados unos minutos, que para ella fueron horas, sintió que alguien la jalaba hacia atrás y la metió a la fuerza en la casa de mi abuelita. Y en ese entonces, cuando todos la vieron, ella tenía los brazos y las piernas llenas de rasguños, y que ella les dijo: querían al niño, no se los quise dar y me rasguñaron. Le tomó un tiempo tranquilizarse y después de eso relativamente ya no me pasó nada. La tercera vez me pasó cuando tenía 4 años. Era un poco más consciente de las cosas a mi alrededor. Seguíamos viviendo en la casa de mi abuelita paterna, y en esa ocasión mi mamá se encontraba embarazada de mi hermano. Yo seguía durmiendo en medio de mis papás. Supongo que eso los hacía sentirse más seguros, y en esa ocasión eran como las 6 de la mañana. Siempre me levantaba muy temprano cuando era niño, y recuerdo que me quedaba en medio de ellos, ya que me decían que no me moviera de la cama hasta que ellos se despertaran. Total, me levanté y mi mamá ya casi cumplía los 9 meses de embarazo, o al menos eso creo yo, porque lograba notar su panza de embarazo. De un momento a otro vi pasar una luz afuera del cuarto. A pesar de que teníamos cortinas gruesas, se notaba dicha luz. Era muy potente, ya que la estaba viendo incluso donde había pared y no ventana, pero por algún motivo no me encandiló. La podía ver sin que me dañara los ojos. Vi como esta luz se posó justo fuera de donde estaba mi mamá y cruzó la pared, colocándose justo por encima de ella. Nunca vi ningún rasgo específico en dicha luz, pero sentía que era como un rostro. Vi como me estaba viendo a mí, luego a mi hermano, o al menos eso sentía yo. Sí, por varias veces. Luego di una vuelta alrededor de la cama y se fue. Nunca me dio miedo, pero sentí que fue algo raro. Seré breve. Solía aparecerse una especie de sombra viviente en mi cuarto, un tipo bastante alto con gabardín y sombrero. Sus facciones eran imposibles de verlas en medio de la oscuridad. Al principio me daba miedo, después me acostumbré. Jamás me hizo daño, él solo observaba de pie cerca de mi cama. Hice de todo para que se fuera. Otras veces era sumamente común oír que arrastraban algo en el techo de la casa, como cadenas. Era algo ya tan común que en lugar de sentir miedo sentía curiosidad. Una noche, a las 3 o 4 de la mañana, al oír ruidos subí en la azotea machete en mano. No había nada. Regresé a dormir. Noches después los ruidos regresaron. Nunca supimos qué provocaba esos ruidos ni qué era esa sombra, ya que mis hermanos también llegaron a verla. Tengo un recuerdo que aún me estremece. Trabajaba horas extra lejos de casa y había que conducir casi a medianoche. Duré 1 o 2 años trabajando todos los días de 7 am a 9 pm. A veces me quedaba trabajando hasta las 11. Quizás lo que vi fue producto del cansancio. Quiero pensar que fue eso. Regresaba del trabajo manejando rumbo a casa. Había pocos autos. Me estaba quedando dormido al volante. De pronto, en la orilla de la carretera, empecé a ver muchas personas, todas de pie, y conforme me acercaba a las personas, estas iban desapareciendo. Fue muy extraño. Podía ver las largas filas desde lejos, pero al acercarme se desvanecían. Fue cuando algo me hizo entender que eran las personas que habían fallecido en la carretera, producto de accidentes. El ruido del auto saliendo de la carretera me hizo entender que ellos me advertían, y así fue, porque justo en ese momento me salí de la carretera. Reaccioné rápido y pude maniobrar para subirme de nuevo. Esto pasó hace más de 20 años y hasta ahora lo recuerdo. Como dije, quizás fue el cansancio, quizás el instinto de supervivencia y la mente lo que genera algo para que reaccionemos. No lo sé realmente. Y eso es todo, sobrinos y sobrinas. Si tienes algún otro tema que te gustaría tratar, no dudes en dejármelo en la caja de comentarios. Si te gusta mi contenido, te invito a suscribirte a mi canal, como también puedes seguirme en mis redes sociales como Instagram y TikTok. Yo soy el tío Kazu y espero nos veamos pronto en otra oportunidad.